Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante, a este programa que decidimos redituar con nuestro querido Juan Antonio Ursúa. Usted se acuerda, la última vez estuvo Rocío Cantuarias y hoy día tenemos por primera vez en esfera pública a Patricio Gajardo, cientista político. Él tiene el programa con Johannes y con Nicolás Raín, el mejor programa que se hace en la radio en Chile, Ideas con Fuerza. Gracias, Pato, por estar acá. Gracias, Juan Antonio, por seguir adelante en esta cruzada comunicacional de las elecciones 2025. Un placer, Vanessa. Gusto, Juan Antonio, en serio. Con todo gusto, pues muchas gracias, Vanessa, Patricio, muy agradecido de estar en este programa, pues, felices de participar. Oye, yo quería contarles que estuve en Casablanca el fin de semana pasado y me pegué el alcachofazo, como decíamos antes. Eh, Increíble cómo está avanzando el fenómeno del narcoestado, es decir, un estado al servicio del narco. Las denuncias de las personas en Casablanca, de gente secuestrada en sus propias parcelas, de chanchullos con fiscales, con carabineros, con bancos, remates de las propiedades, etcétera, me dejaron helada, y a esto se suma, Pato, el tema de este funeral, de cómo se ha abordado mediáticamente. Me encantaría comenzar contigo. ¿Cómo lo estás viendo esto? Porque es la gran amenaza hacia el socialismo del siglo XXI, que nos viene desde Venezuela, el bolivarianismo este que estaba contenido en los dos proyectos de nueva constitución, sobre todo en el mamarracho, pero el segundo era habilitante. Es eso, es un narcoestado, es la narcopolítica. ¿Cómo estás viendo tú este fenómeno? A ver, primero, yo creo que estamos mucho más próximos del narcoestado de lo que pensamos, ¿ah? Sinceramente. No quiero ser tremendista, pero ayer el tema de virtualmente, el funeral transmitido en cadena nacional, porque así fue, en todos los matinales, como un hecho que yo lo interpreté y de alguna manera lo dije en el programa, como más bien una necesidad de mostrar el Ministerio de Seguridad funcionando. Yo creo que a eso apuntó, ¿ah? Como política comunicacional desde el Ejecutivo, pero el trasfondo de eso es que de alguna manera estamos rutinizando, transformando en una situación normal algo que es absolutamente anómalo y que, como tú lo señalas, se traspasa. Yo creo que el crimen organizado ya está en un nivel de penetración institucional muchísimo mayor de lo que nosotros pensamos. Me tocó a mí vivir en México, estuve un tiempo en México, así que conozco y he estado en Venezuela también, en la época de Chávez, todavía no en la época de Maduro. Eh, Así que en ese sentido, los riesgos que uno muchas veces no percibe, ¿ah? Porque esto es un nivel de penetración que es solapado al principio, pero que al final, incluso cuando yo miraba este asunto del narcoestado, es decir, esto que todos estemos viendo un funeral narco y lo estemos de alguna manera banalizando en términos de su importancia, o colocándolo, porque hay un sentido eh, de mito, es decir, tú transformas al narcotraficante en un mito, y en un mito que tú lo prolongas en su muerte y en que
la trayectoria comunicacional, que es la televisión y los medios de comunicación y las redes, en el fondo, en el mundo de hoy, tú, un personaje que se alinea con el narcotráfico, hoy día se transforma en un personaje público incluso después de muerto, ¿ah? Y trasciende a cualquier, no sé, cualquier rol que tú cumplas en la sociedad. Piensa tú en los muchachos que de poblaciones o que no tienen tantos contactos y qué sé yo, y que ven un camino no solamente de enriquecerse, sino que de trascendencia. Claro. Tú trasciendes. Mm, ¿Ah? Yo sé mm. que eso a lo mejor no es algo racionalizado a través de un pensamiento crítico, pero que evidentemente el hecho de trascender siempre es algo humano, es parte de la condición humana. Entonces, me Absolutamente, parece sí. tremendamente preocupante, escandaloso lo de ayer, y creo que obedeció, tiene un trasfondo político, que es, insisto, darle una percepción a la opinión pública de que el Ministerio de Seguridad está actuando, está cumpliendo un rol. Y ayer era eso lo que se trataba de mostrar. Ya, pero Juan Antonio, desde la perspectiva legal, ¿cuál es el rol que está cumpliendo el Ministerio de Seguridad? ¿Está asegurándole la seguridad a un funeral narco, una cosa así? Claro, o sea, claro, efectivamente, como dice Patricio, estarían haciendo la pega, pero en realidad están haciendo todo lo contrario. Están manifestando una de las fallas del Estado. Una de las cosas que nosotros conversamos siempre es que tanto a la clase política como a la ciudadanía deberían tener presente lo fácil que es para una nación desaparecer, sobre todo cuando no tienes la capacidad de mantener el orden jurídico, el ordenamiento jurídico. Yo escuchaba ayer a Tomás Mochati en que tenían al periodista que estaba cerca del lugar y los tipos se habían tomado el pasaje. Entonces, según recababan información, tenían liderazgos, entre comillas, positivos, es decir, aquel que les pagaba a los vecinos para que lo protegieran y el otro que gobernaba por una cuestión de miedo. Pero eso implica que el ordenamiento jurídico, el Estado, desaparece en ese lugar. Entonces, claro, cuando tú partes con la premisa desde sectores de izquierda de que en realidad la sociedad le falló al delincuente, por lo tanto debe haber una introspección más que tener fuerzas de seguridad que hagan imperar el ordenamiento jurídico, entonces lo que pasa es que empiezas a ceder estos espacios y los únicos que terminan sufriendo son los ciudadanos que viven en esos sectores, porque se suspendieron las clases, se cerraron las calles. Son cuestiones inaceptables en un estado que se pueda decir como un estado efectivo, no un estado fallido. Lo que estamos viendo en esta parte es un estado que está ya cruzando el Rubicón de lo fallido. Porque si tienes a esas fuerzas de seguridad con un nivel con estos carros blindados, no tenían guanacos. Había guanacos que estaban cerca, pero estaban con este tipo de automóviles que son propios de los que están, no sé, pues en Palestina, en Israel, que son estos que están con un nivel de seguridad total. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser posible que en realidad, como dice Patricio, estés dando supuestamente un mensaje de funcionamiento cuando en realidad lo que estás manifestando expresamente es una incapacidad de funcionar de la ciudadanía? Esas son las cuestiones que deberían tener un punto final total. Eso es lo que la ciudadanía clama. La ciudadanía no clama por seamos empáticos con el delincuente. Lo que la ciudadanía está diciendo es necesitamos un orden para que podamos vivir en una sociedad que sirva, que funcione. Eso es lo que no se A, ve. me gustaría destacar el fundamento ideológico que tú acabas de recordar, ¿no? Que está muy trabajado en mi libro, que es esta idea determinista de que si tú naces pobre, la sociedad te debe algo y que entonces tú estás determinado a delinquir o a ser criminal porque no tuviste la igualdad de oportunidades, etcétera. Toda esa idea subyace a parte importante de la reforma procesal penal, de la manera como se llevó a cabo y del juicio que terminan por emitir muchos jueces que en el fondo esto es marxismo jurídico puro y duro. Eso es lo que está a la base de esa concepción. Ahora, ese marxismo jurídico tiene
al mismo tiempo dos caras. Tiene una cara que es la del buenismo, del que realmente cree esto, como el que cree en la utopía de que seamos todos iguales y que entonces se van a acabar los conflictos, etcétera, etcétera. Y tiene la otra cara que es la de aquellos que quieren destrozar realmente la sociedad. Y nosotros hemos estado viendo cómo avanzan ciertas agrupaciones desde el Poder Judicial, ciertos fiscales, etcétera, en la neutralización de Carabineros. Ahora el último ataque que se sí perdió a conocer, videos de Claudio Crespo en acción, digamos, ¿no es cierto? Porque estás en acción diciendo cosas, un par de cosas que llamaron la atención, etcétera, pero que en ningún caso son videos que respaldan a premios ilegítimos o violaciones a derechos humanos de parte de él, sino que simplemente esto es una campaña del terror en contra de quienes en Carabineros se atrevan nuevamente a impedir el triunfo de un golpe de Estado en Chile como el que se dio el 18 de octubre de 2019. Y el problema que nosotros tenemos aquí, Pato, te paso la pelota, es que cuando hice el análisis de esa triste entrevista que le dio Chaguán a Mochati, con Sí, la es genial. que me reí mucho, de verdad fue así como, yo me cuesta ir a ver humoristas, igual tengo ganas de ir a ver a Nicolás Reis, pero me cuesta porque yo no soy de moles, entonces me cuesta ir a un mall, ponte tú, ya, pero me reí tanto con esa entrevista y sin embargo traté de tomarme en serio lo que él trató de transmitir y él hablaba de que los únicos que le pueden dar gobernabilidad, esa palabrita, ¿no? Que le gusta tanto a los empresarios, porque lo único que ellos quieren es el statu quo, que se entiende, para poder desarrollar sus actividades y que no les estén quemando el país de Arica a Punta Arenas, a veces cueste lo que cueste, ¿ah? Que es como el pan para hoy y el hambre para mañana. Bueno, esa gobernabilidad, yo decía, pero ¿cómo puede hablarme él? Que Chile vamos a dar yo sé, Pato, si yo te sigo, te oigo en todo y todo, pero también te hago la pregunta a ti, ¿cómo, cómo lo hacemos con una derecha que está convencida de que puede dar gobernabilidad, pero a la cual le dieron un golpe de Estado, y eso reconocido por su propio presidente, a pesar de todo lo que esa derecha le ha cedido a la extrema izquierda en nuestro país? ¿Qué A gobernabilidad? ver, yo creo que nosotros estamos más que con un problema de gobernabilidad o no gobernabilidad, estamos actuando políticamente con miedo, en función del miedo. Y el miedo es útil, necesario, porque te hace estar alerta, pero no es bueno para tomar decisiones. Mi impresión, y tú que mencionabas la entrevista de Chaguán, eso es lo que se notó. A mí me llamó la atención, yo conozco a Chaguán personalmente y me pareció que él estaba, te lo juro, con un nivel de nerviosismo, tratando de explicar lo inexplicable, tratando de darle coherencia a una idea incoherente como fue el intento de las primarias estas de Chile Vamos. Y cuando decía, bueno, nosotros le podemos dar gobernabilidad, pero en el fondo yo creo que ni él mismo creía que podía dar gobernabilidad. Y en eso, ¿qué es lo que pienso yo? Yo he participado y he militado en partidos de Chile Vamos, y lo cierto es que yo creo que hay una simbiosis entre los empresarios, como tú lo señalas, y, y volver al status quo, volver a lo que hizo crecer a Chile en algún momento, como fue la política de los acuerdos, la democracia de los acuerdos. Y ahí hay un excelente artículo en el CEP de Joaquín Fernandoa, de Joaquín Fernandoa, sí, que habla en la década de los 90 sobre la diada derecha-izquierda en Chile. Y él menciona que esta política de los acuerdos, y te lo digo porque es más o menos el año 95, es algo que es pasajero y que a mí me llamó mucho la atención porque yo pensaba que en Chile habían consensos fundamentales en dos cosas. Uno, la democracia representativa, luego del regreso a la democracia, evidentemente, y en lo segundo, en una economía social de mercado, que esos consensos ya se habían instalado culturalmente. Bueno, el artículo este de Joaquín Fernandoa dice lo contrario, dice esto es una situación muy puntual, muy coyuntural y que vamos a echar de menos. Nunca me imaginé que lo íbamos a echar de menos cuando a mí me tocó estar en La Moneda
el 18 de octubre, así que viví por dentro lo que nunca me imaginé tampoco que era un intento de golpe de Estado ni lo que podía haber pasado, y no pasó por suerte, pero o sea, yo creo que incluso la reforma previsional, que ha generado tanto impacto en el partido, y para tomar decisiones que ha sido un hecho clave, porque ahí es cuando Johannes al menos plantea claramente que es imposible ir a una primaria. Yo creo que la reforma previsional era como intentar volver el tiempo atrás y volver a construir una democracia de los acuerdos, como que si los acuerdos per se tuvieran un valor positivo. Y no es así, Vanessa y Juan Antonio. En serio, los acuerdos tienen sentido en la medida que respondan a resultados que efectivamente produzcan los objetivos que yo busco. O sea, el acuerdo per se, si yo estoy aceptando un acuerdo, pero me están pasando a llevar en todo el sentido de la palabra, en todos los planos, en todo lo que yo creo, claro, muy positivo será el acuerdo en términos de que se logró un encuentro, pero no significa que el encuentro trajo beneficio a las dos partes. Y ese es el problema. Que Ese ahí es el problema. ahí hay una actitud como de, porque el acuerdo es como el opuesto del conflicto, ¿no es cierto? O sea, si nosotros nos vamos, ya, y el Correcto, sí, acuerdo es acercamiento, mientras que el conflicto es distanciamiento. correcto, Entonces, sí, si uno lo ve desde esas categorías, uno tendría que decir que más bien lo que hay detrás de de este intento de acordarlo todo y de cederlo, y por lo tanto, lo que pasa es que el acuerdo se ha traducido en un ceder permanente, que es digamos, es el oxígeno que le da vida al Partido Nacional Libertario, y que antes de eso le había dado oxígeno, que a mi juicio José Antonio Cast le quitó ese oxígeno al Partido Republicano, porque el partido, la quinta esencia de la existencia del Partido Republicano era justamente la que hoy día encarna el Partido Nacional Libertario, que era: no hay acuerdo si es que a través de ese acuerdo el bien común, pongámoslo así, se ve mermado o se ve dañado, ¿sí? Entonces, y en la medida en que transó el segundo proceso constituyente, entonces mucha gente lo leyó de esa manera, en parte yo también, se salió, entró a los acuerdos nuevamente. Y por eso es que Chaguán mismo dice que con José Antonio sí, porque además ahí le puede cambiar el programa. En cambio, Johannes no le va a poder cambiar el programa, esa cuestión está clarísima. Si Claro, tú le pero puedes sí, cambiar el programa a alguien, sí, Juan Antonio, dale, porque sí, sí, perdón, lo que pasa es que ahí viene un punto fundamental que lo remarcó Alejandro San Francisco en una carta al director en donde dice, si tú actúas en política, lo haces con un criterio de racionalidad, eso se entiende. Y en el criterio de racionalidad yo entiendo que tengo una identidad como sector. Ahora, cuando entiendes que en la política el acuerdo implica simplemente una pulsión, empiezas a desaparecer porque tu identidad como sector simplemente ya no existe. Desaparece porque lo único que quieres es llegar a un acuerdo. Entonces, en su momento, cuando Johannes dijo, oye, viene la reforma previsional. La reforma previsional está sustentada en que vamos a aplicar cambios a la capitalización individual. La capitalización individual tiene una historia. La capitalización individual no es la panacea, sino que en comparación con otros sistemas, tal como se han dicho en distintas comisiones, es la mejor opción en todo el planeta. Lo que han buscado los países es potenciar la capitalización individual. Eso no quiere decir que exclusivamente haya capitalización individual en Chile, sino que hay otros sistemas, porque los sistemas son complejos. Pero si tú vas a aplicar modificaciones en donde vas a abrir la puerta al reparto, o vas a abrir la puerta al criterio de que personas que no trabajen reciban más dinero por no haber trabajado, por feo que suene, lo que produces son efectos perversos. Entonces la idea era aplicar las líneas rojas. ¿Y qué es lo que hizo Chile Vamos? No, lo que pasa es que si tú hablas de esa manera, eres extremo. Entonces ahí tú dices, bueno, entonces no hay una posibilidad de negociar, porque si estás con la pulsión simplemente de llegar al acuerdo, no vas a resolver nada. En su momento Sebastián Edwards decía, las soluciones son poco sexys para el fenómeno de la capitalización individual y de las pensiones. ¿Por qué son poco sexys? Porque tú le tienes que decir a la ciudadanía, es necesario indexar la
la fecha de de la jubilación con la expectativa de vida. Entonces, otra solución que era que se aplicaba en cierto sentido es que tienes que aumentar la cotización, pero eso tiene que ir en el marco de que si tienes una serie de medidas en materia laboral, que le envías un mensaje al empleador de que en la medida que vamos aplicando estas reformas aumentan los costos, si mantienes todos ceteris paribus y aumenta la capitalización individual, el empleador va a decir necesariamente voy a dejar de contratar o simplemente voy a Correcto. robotizar. Entonces tú te das cuenta que tienes que aplicar medidas que en la medida que tú vas explicando, la gente se empieza a quedar dormida porque entiendes que la solución es técnica. Pero claro, cuando tú empiezan con todas estas premisas de que, mira, lo que pasa es que hay que meterle un concepto, le vamos a meter el concepto del préstamo. Entonces las personas que somos excéntricas decimos, ¿qué es un préstamo? Un préstamo es un acto jurídico. Y para que un acto jurídico exista, y esta cuestión pasa en la moneda, que pasaron por afuera de la universidad y no entendieron los requisitos de un acto jurídico, la voluntad, la manifestación de la intención de la persona para poder celebrar un acto jurídico. Entonces, como aquí no hay un préstamo, sino que hay una exacción del Estado, entonces tú dices, Exacto. oye, entonces eso parece que no es préstamo. No, lo que pasa es que si tú apuntas al rey que está desnudo, entonces tú eres extremista. Pero Juan Entonces, Antonio, es que no te es un vas. préstamo, es un impuesto. En definitiva, el impuesto al Por eso, trabajo. entonces, claro, entonces la pulsión de llegar al acuerdo, la pulsión de poner conceptos donde no los hay, donde simplemente dices cualquier cosa, le dice a la ciudadanía, ¿sabes qué? A esta gente ya no les creo. Y por eso queda el espacio para el sector, queda el espacio para el Partido Nacional Libertario, porque nosotros al final le decimos a la ciudadanía, mire, nosotros no le vamos a proponer el oro y el moro, nosotros le vamos a hablar desde el sentido común. La opción, la solución tal vez no sea la más populista, pero es la más razonable. Y si desde los distintos sectores de la política usted nos va a ver a nosotros, nos va a ver como los tipos, como los momios, pero usted va a saber quiénes somos nosotros. Que le decimos, esta Ah, cuestión se resuelve de esa manera. Si no le gusta, claro, desde luego que puede votar por otro. Podemos conversar, pero nosotros le vamos a dar la opción que realmente va a servir, porque ¿de qué nos cansamos? De resolver problemas políticos. Otra cosa es resolver problemas de la ciudadanía. Entonces ahí nosotros decimos que la ciudadanía elija. Si somos poco sexy, bueno, tendremos que ir al gimnasio, no sé, pero tal vez la ciudadanía dice, ¿sabes qué? De una vez por todas resolvamos los problemas de la ciudadanía, no resolvamos los problemas con más Estado, porque lo que terminas haciendo es un Estado elefantiásico, que para cada problema social tienes la idea del Estado. Necesitamos más Claro, pero Estado. acá hay otro tema, pero acá hay otro tema más que es anterior a lo de las pensiones y que nos devuelve a este tema de la pulsión, de los acuerdos y del narcoestado. A ver, a mí cuando me hablan de extremo, yo veo la realidad del país. Nosotros, que Mochetti también, al hacer el análisis de la propuesta de Evelyn Matei y de Carolina Toá, en una de sus columnas, decía, es como si el país no estuviera en crisis. Es como lo que ellas están planteando como candidatas, es como si Chile siguiera, no sé, pues en el 2015, una cosa así. Entonces, correcto. entonces no sé, Pato, porque eh, esta necesidad que tienen los empresarios de la genuflexión, porque también hay una cosa ahí que es bastante morbosa, ¿qué quieres que te diga? Siempre están esperando que el político o el intelectual de turno haga lo que ellos quieren y no les oponga ninguna resistencia. Y eso, ahí hay un ejercicio Foucaultiano del poder sobre el otro. Hay una cosa bien particular que tienen estas castas, por lo que generan tanta animadversión y rechazo en parte de la élite intelectual, ponte tú. Hay todo un más complejo sociológicamente hablando. Pero si ellos lo que están esperando es para mantener el statu quo, que se le siga haciendo la genuflexión a la gente extrema izquierda de del socialismo antidemocrático, de lo que nosotros sabemos es aquella facción que apoyó a la primera línea, que destruyó nuestro país, que dio un golpe de Estado en paralelo a nivel institucional en el Congreso. A mí la pulsión por el acuerdo y el miedo, yo creo que el origen es el trauma del 18 de octubre y que se Por repita la supuesto. historia.
por supuesto, es que por eso que te señalaba Vanessa, Juan Antonio, eh, justamente el Chile Vamos, en el fondo, cuando tiene el apoyo de los empresarios y lo tiene, pero yo creo que hay una percepción, si no, no se estaría produciendo el fenómeno de Johannes. Hay una percepción de que efectivamente las cosas han cambiado, aunque yo a lo mejor me gustaría volver a la democracia de los acuerdos, porque uno tenía cierta certidumbre. Y no hay cosa más importante en la vida de las personas es tener certeza, porque vivimos en un mundo muy incierto, más ahora que nunca, ¿ah? Porque no es solamente en Chile, sino que el mundo en general que vive en una incertidumbre permanente hoy día. Casi uno no puede hacer proyecciones de mediano o largo plazo de lo que va a pasar. Fíjate que hoy día mismo se llegó a un acuerdo entre Trump y Zelensky con el tema de Ucrania, cosa que era impensado porque se estaban bypassando al pobre Zelensky en una situación que parecía insoluble. Entonces, a lo que yo voy es lo siguiente, que yo creo que algo está pasando en la sociedad chilena y que está afectando a los partidos de centro. Y fíjate tú que ahí es donde está el problema. De hecho, cuando se cambió el sistema binominal, que en general tenía sus pros y sus contras. Los pros, evidentemente, que obligaba a los partidos a moderar y a generar dos bloques eh, amplios. Esos dos bloques amplios, eso he estudiado la ciencia política, por ser grandes, tienden a ser más moderados que los grupos más chicos o los grupos más en posiciones más extremas. Ahora, esos bloques están desapareciendo, están inhibiéndose. Ellos no manejan la agenda política. Chile Vamos, yo veía a Chaguán en esa entrevista, que yo me reí igual que tú, y me preocupé, porque le tengo cierta estima a Chaguán, entonces me daba lata verlo así en una situación tan complicada. Entonces, en el sentido de que él trataba de explicar algo que él mismo no entendía. Entonces decía, bueno, pero si estoy con Evelyn Matei, pero en realidad la cosa es que igual hay que hacer primaria, porque, y yo estoy dispuesto, y he renunciado al partido, pero igual hay que hacer primaria. Entonces, como que se estaban moviendo en un mundo que ya desapareció en Chile. Y si algo sirve este gobierno y el estallido y todo eso, es para que se haya socializado a nivel incluso los empresarios. Porque si no, no estaría pasando lo que está pasando con el Partido Nacional Libertario y con Johannes. Es decir, Y a mí lo que me el, pasa, a mí lo que me pasa, Pato, es que, a ver, acá ¿ya? nosotros tenemos hablábamos de un narcoestado, la definición de narcoestado es cuando el Estado se dedica a servir a los narcos, ¿ya? Esa es la definición. Claro, Y nosotros estamos avanzando para allá. ¿Cómo tú frenas un proceso de decadencia y de corrupción así de radical? Teniendo más encima que ahora nos recordaron el 18 de octubre con lo que pasó en el Estadio Nacional, ¿no es cierto? O sea, sabemos en lo que están las garras bravas, sabemos el vínculo con el crimen organizado, sabemos que hay como 5 o 7 grupos ya de crimen organizado internacional instalados en Chile, sabemos que se hicieron denuncias en Estados Unidos de parte del Partido Republicano allá de que Chile se estaría lavando plata del Hezbollah. Sabemos que hubo aviones iraníes antes del primer plebiscito pasando por el país. Sabemos que siguen metiendo haitianos a la fuerza y que no tenemos cómo pararlo y qué es lo que está pasando. Nadie puede hacer nada. Entonces, tengo también la sensación cuando empiezo a ver que no solamente se filtran audios de un lado o información de un lado, sino que también de otro, que al interior del Estado se está dando una pelea feroz y gigantesca entre quienes están tratando de defender al país y quienes lo están tratando de destruir, sobre todo en el Poder Judicial tengo esa sensación que se está dando muchísimo. Porque es muy raro cómo se van cruzando las cosas, se filtra lo de Crispi, se filtra lo de Hermosilla, se filtra ahora lo de Crespo, a partir de filtraciones se está generando una opinión pública que legitima o no legitima el actuar político o judicial. Es una cosa. Entonces, yo veo que hay una pugna entre dos espíritus, pongámoslo así, digamos, dos fantasmas, pongámoslo así, el octubrista y el republicano en el sentido de los que quieren a su país, que quieren rescatar las correcto. instituciones republicanas, democráticas,
no de esa democracia especial que le gusta a la Jara, por supuesto, democrática del país. Entonces, eh, claro, porque yo me puedo imaginar este tema de la perspectiva de género, la destrucción de la presunción de inocencia. Cada vez que un hombre es acusado, simplemente acusado por la madre de sus hijos de abuso sexual, se va inmediatamente, se queda sin poder ver a su hijo, se va inmediatamente preso. Ahí Javier Rebolledo acaba de publicar un libro al respecto. Entonces, me puedo imaginar los jueces y los abogados un poco no deconstruidos, digamos, no ideologizados, mirando esto y diciendo, ¿qué está pasando acá? Incluso a la SOFOFA con su Mide Equidad, fíjate, haciendo una encuesta, proponiendo una encuesta a todas las empresas, wow, para que tú midas la equidad, es decir, cuántas personas se autoperciben mujeres o se autoperciben hombres, eso es la concepción antropológica, materialista y genital que nos están imponiendo, y cómo va tu empresa en relación a esta autopercepción, las minorías sexuales, la inversión absoluta del ser humano, que el mérito, el espíritu, la inteligencia, todo transformado en una percepción genital que, pero el Congreso hablando de personas menstruantes, metido en la política de la menstruación de las mujeres. Pero si esto es un desastre todo lo que nos están haciendo. Y nosotros todavía creemos que, volviendo atrás a una política de los acuerdos, cediéndole todo, viendo cómo avanzan ahora el acuerdo indigenista que van a hacer con lo que van a seguir con la plurinacionalidad del plurichile adelante, viendo cómo se están muriendo los chilenos como las moscas y ya no quieren que los maten. Sí, lo que a mí me da la sensación esta desigualdad y la desigualdad y todo lo que lloraron, todos por la desigualdad, empezando por Carlos Peña, terminando en Eichholz o qué sé yo, resulta que la única desigualdad que yo veo acá es que hay una élite gobernando este país que no se da cuenta, que todo el resto del país sufre porque los están matando. Están capturando a los niños en las redes narcos, les están metiendo ideología de género, están destruyendo a los hombres y sus paternidades. O sea, ya es una cosa que uno dice, eh, ¿en qué mundo vive una persona que cree que algún tipo de problema se puede resolver haciendo una primaria de mentira? De verdad me deja estupefacta, porque tú hablas con la gente, tú vas a la calle, tú hablas con la gente lo que les están haciendo, y no necesitas estar metido en medio de la pincoya para darte cuenta. Entonces, a mí esa es la desigualdad que me tiene estupefacta, de verdad, que no, toda la política o lo que se está hablando en política, incluso no hablar de golpe de Estado, eso fue un golpe de Estado que tuvo dos carriles, lo dice Sergio Muñoz, lo ha planteado Iván Poduje, o sea, eh, Blumel, tuvo dos carriles y nosotros no nos hacemos ni siquiera cargo de que nos dieron un golpe de Estado, entonces los incentivos para dar otro están todos puestos sobre la mesa, es decir, no pagaron ningún costo. Y estos políticos siguen creyendo que la solución es hincarse, hacer la genuflexión, como lo hicieron para el segundo proceso, Ujú. y rendirles pleitesía. Entonces, no se dan cuenta que a los demás los están matando. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que hay en juego. Pero Yo de sí, verdad, pero es que hay un tema que es clave, porque tú preguntabas cómo salimos o cómo enfrentamos este tema del narcoestado o esta genuflexión permanente de la élite política. Yo creo que es clave asumir un diagnóstico realista y una voluntad política. La voluntad política viene ¿de dónde? De la moneda principalmente, la presidencia. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, Juan Antonio, también te la hago a ti en términos reales. ¿Ustedes notan que a nivel de gobierno hay una voluntad política de enfrentar esta situación? ¿Hay una voluntad real de enfrentar la delincuencia? ¿Hay una voluntad real de enfrentar la inserción de los cárteles de narcotráfico? De enfrentar el problema tan asustadísimo por la filtración de Miguel Crispi y no vaya a ser que se pinche el celular de el presidente. ¿Por qué? Porque a lo mejor quizás qué cosas se escuchan ahí, ¿ah? Cuando sabemos de que, por ejemplo, cuando se supieron de la denuncia de violación que se presentó en el caso Monsalve, hubo claramente un intento de encubrimiento.
¿Para qué estamos con cosas? Hubo un intento de cubrimiento que es evidente cuando el propio Monsalve estaba discutiendo el presupuesto de la Subsecretaría del Interior en el Congreso cuando estalla el caso, porque la segunda lo presenta y lo hace parte de la opinión pública y del debate. Entonces, yo veo que aquí, y tú preguntabas, ¿cómo se resuelve esto? Y se resuelve con decisiones políticas. Y por eso es muy importante estas elecciones, por eso es muy importante estas elecciones, porque quien controla el poder ejecutivo es quien puede cambiar una determinada realidad. Y no es por compararme con Milei ni con la situación en Argentina, pero piensen ustedes lo que pasaba en Argentina antes que llegara Milei, cuando dice su famosa frase en diciembre, digamos, cuando dice no hay plata, ¿ah? Y señala como transparentando absolutamente la situación en la cual se encuentran. El primer día que él había asumido, es decir, yo no les vengo a traer chocolate ni a llegar a acuerdos, sino que vengo a tomar decisiones. Los piqueteros los han sacado, los han reducido a un porcentaje mínimo, ¿no? Porque a mi ley se le coloca es casi exclusivamente como ejemplo de liderazgo macroeconómico que lo está logrando, sin lugar a dudas. Pero además ha ido resolviendo. La ciudad de Rosario, por ejemplo, estaba tomada por el narcotráfico y han logrado ir cambiando la situación. Entonces, ¿cómo se cambia? Con voluntad política, haciendo y tomando decisiones. Y piensen ustedes que Milei no tiene mayorías parlamentarias. O sea, o sea, espero que las consiga en estas elecciones en octubre, porque hay elecciones parlamentarias en octubre en Argentina y es muy importante que tenga mayoría. Ojalá la alcance, pero está bien. Pero igual, fíjense ustedes que la han logrado. Yo lo que noto que aquí evidentemente la oposición no tiene mayoría tampoco, pero tampoco el gobierno ha tenido la voluntad política de enfrentar. Digamos las cosas por su nombre. Si el plebiscito, la constitución y el primer proyecto constitucional era el programa del gobierno del presidente Boric, y eso era. Y seguimos escuchando a Winter señalando de que es necesario avanzar en la solución de los problemas de la Araucanía, digamos, devolviéndole las tierras que les han robado los colonos que han ocupado esas tierras. Y por lo tanto hay que dar autonomía. Volvemos a la plurinacionalidad, o sea, ¿qué es cuál es el hilo conductor del gobierno? Es ese. Sí. Es Y que, no, mira, no, no nos sí, seguimos, no nos sí. seguimos. Ahí Entonces, uno ve una diferencia. Mira, la sí, impresión que tengo yo es que en la moneda tú tienes una serie de personas que piensan que la plata cae de los árboles. Entonces, que ellos pueden seguir con esta política, analizando los grandes fenómenos, tipo Bob Marley, con harta recreatividad, pero en el día a día mercados libres, poner orden en las calles, que esto creo que era Íñigo Errejón el que les dijo, oye, si quieren hacer la revolución, igual tienen que sacar la basura. Pero claro, esa cuestión no la entienden. No la entienden porque piensan que es una realidad dada y que pero pueden seguir con Íñigo este análisis. Rejón, disculpa Juan Antonio, pero Íñigo Rejón le entregó cuando gana el Frente Amplio acá en Chile la receta para las fundaciones, porque Las dijo, fundaciones, sí, sí, ustedes sí. tienen que pensar cuando pierdan el poder y por lo tanto, cuando llegan al poder, tienen que tratar de capitalizarse para cuando pasen a ser oposición, personas que están acostumbradas a vivir del Estado, entonces tengan los recursos para pasar a ser una oposición efectiva. Y eso también se lo enseñó Sí, Íñigo sí, sí, Rejón. ¿Ah? claro. Entonces, y eso es lo que piensan, eso es lo que creen, si no Por eso, es, no es cosa. pero de ahí a la resolución de problemas reales, nada. Po. Si ese es el tema, si no, nunca, Pero es que nunca no, les... pero es que Si la quieren cuestión es peor, pues solucionar, sí.
La idea es ¿Quiere agravar. solucionar problemas reales? Yo no creo. Yo No, no creo. exacto. La idea es Exacto, agravar los exacto, problemas reales. O sea, exacto. cuando uno ve la indicación que puso la Carolina Toá a las reglas del uso de la fuerza, que hacían y que impedían que se usara la fuerza, pues ella, a ver, no estamos hablando de una persona que tiene algún tipo de lapsus No, porque se fumó algo, ¿ok? Estamos hablando de una mujer que sabe perfecto qué hace. Esa mujer estaba dando un golpe de Estado institucional. ¿A qué me refiero con eso? A que dejaba en la práctica, con un artículo como ese, Chile sin poder defenderse, ni de potencias extranjeras, ni de caos interno. Y eso es una especie de golpe institucional. Entonces, en eso están. Ellos quieren, Mazzucato plantea el decrecimiento económico, son marxistas, quieren desmantelar el capitalismo. La manera que lo encontraron es con la ideología climática elevada a una verdad indiscutible y la permisología que se sigue de esa ideología. Con eso están desmantelando el capitalismo. La familia siempre ha sido un objetivo. Engels tiene escrito un libro sobre la familia. La familia siempre ha sido un objetivo a destruir, porque la familia sería en la que se replican las tradiciones cristianas que devienen en este orden que al marxista le molesta. Y por eso Klaus Schwab hablaba del nuevo orden mundial desde el foro de Davos, y por eso cuando va el señor Milley al foro de Davos les dice in your face su agenda socialista neomalthusiana, ¿no es cierto? Y después se los dice en la ONU, que son un leviatán, que están destruyendo los estados-nación. Entonces, esta gente que está dentro de esa vanguardia que el pueblo no entiende, porque sí o sí las cosas van a ir para allá. Y tienen toda la razón, y aquí me callo, porque van para allá en la medida en que ya no nacen chilenos, en que la tasa de natalidad en todas partes, pero sobre todo en Chile, está cayendo a tal nivel que en 100 años la realidad va a ser la que esta vanguardia ha diseñado con su ingeniería social, sus tipos de vida sostenibles, sus mediciones de huella de carbono, su ideología de género, sus niños castrados, nacidos en cuerpos equivocados. Eso es lo que están haciendo. Entonces ellos no se pierden. Si acá el problema que nosotros tenemos es que todo lo que ellos están haciendo es la implementación del mamarracho igual, pero vía legislativa, vía decreto, ahora hubo un decreto de reconocimiento de los pueblos afrodescendientes, mientras traen y traen haitianos, en que ellos entonces pueden evitar que se legisle dentro del Congreso algún tipo de ley que les pueda afectar negativamente. Lo mismo pasa con otros derechos colectivos, y que están desmantelando con eso la democracia representativa que el marxista odia. Entonces el plan sigue adelante, y los dos útiles de los empresarios les firman la agenda. Así que es una cuestión que, de verdad, impresionante. Yo, yo no sé, ¿qué comen? ¿Qué comen? No, si no, no, porque es cosa de ver el ODS número 10 que dice lograr la igualdad al interior de los países y entre los países. Si eso no es socialismo, entonces, ¿qué es lo que es? O sea, igualdad. O sea, ¿de qué me estás hablando? Es libertad, no es igualdad. es que, ¿sabes lo que pasa? Lo que hay que buscar y que lo que tiene que buscar la sociedad chilena y los grupos políticos que creemos en la democracia representativa, en las instituciones del país y todo eso, es cohesión social, no igualitarismo, y es algo muy distinto. La cohesión social es un conjunto de valores que representan a la sociedad en su diversidad. O sea, pero yo sé, o sea, yo entiendo que matar es malo, sé que matar es malo, ¿ah? Y sé que eso es sancionable. Pues bien, pero yo puedo entender la vida de distintas formas. Es decir, más que la igualdad, lo que debemos apuntar es a lograr la cohesión social. Y todos los elementos, como tú señalas, Vanessa, muy bien, como la familia, las instituciones, la pérdida del sentido de autoridad, la destrucción de la educación pública, que no hemos hablado nada de eso, en los colegios emblemáticos, ¿ah? Perdóname, si había algo en Chile que nos enorgullecía, eran liceos de primer orden que permitía un ascenso social efectivo, a pesar de ser una sociedad muy de fronda aristocrática, porque Chile
perdóname, todo el siglo XIX y para qué decir el XX también, hay una clase que funciona o un sector del país que lo ve como que le pertenece. Yo creo que después de todo esto que ha pasado, me refiero, tratemos de ver lo positivo del estallido y de todo este gobierno que espero que se termine lo antes posible, con toda honestidad, pero que haga un proceso de concienciación, no de concientización, sino que de concienciación, es decir, que a las personas se den cuenta por sí mismos que es necesario encontrar niveles de cohesión social y que los pilares de la cohesión social se construyen, mira, y te lo digo yo desde el agnosticismo, pues yo soy agnóstico, se construyen a través de la religión, se construyen a través del sentido de autoridad, se construye a través de la educación, se construye a través de Claro, todos los elementos de la familia, etcétera, que te dan, por eso te preguntaba al principio, ¿tú eres la que ejecuta o ordena a la familia? Esos son factores de cohesión, ¿te fijas? Porque es en que tu Pato, familia me con falta toda la carácter, diversidad, me ¿ah? falta carácter para ordenar a mi hermano. Oye, y por mientras nos meten el nuke, la bomba nuclear de la inmigración ilegal para que no podamos tener esa cohesión social. Pues sí, es que No, está todo, claro, pues, está todo pero claro, diseñado pues, para destruir el país. Y esta es la vanguardia que la lleva adelante. Y lo que nosotros no, y lo que mucha parte importante de la centro derecha no entiende es que ese es el plan, no es que lo estén haciendo mal. De hecho, si tú oyes las entrevistas de Atria, que dice que este gobierno lo ha hecho bien. ¿Ves que Winter dice, sí, yo podría hacer una continuación? Oye, sí que se ponga chaqueta y corbata, da exactamente lo mismo, sí. Darle importancia a esas imbecilidades realmente ya, pero él quiere hacer la continuación. ¿Y por qué? Porque el gobierno, desde la perspectiva de la implementación de la agenda, que cristalizaba en el mamarracho para Chile específicamente, de hecho yo tengo el documento firmado por Loncón y el residente de las Naciones Unidas en Chile, de que el proyecto de nueva constitución va a ser la cristalización de la Agenda 2030 en Chile. Yo lo tengo, te lo puedo mandar, digamos, o sea, ¿Mm? así de simple. Entonces, desde esa perspectiva, ellos lo han hecho fantástico. Y eso es lo que no se quiere entender en este país. El plan de ellos es otro. Y lo tenían en el mamarracho perfecto y en los 12 bordes también. ¿Te imagináis ahora, como está de quebrado el Estado, con un Estado social y democrático de derecho que garantizaba derechos sociales a nivel jurídico, como estaríamos? Imagínate. Entonces, eso, para que haya ese proceso de concienciación que hablas tú, que haber un mínimo de autocrítica. Chaguán hablaba de la política, se jodió. La política. No, pero él no tiene nada que ver con que se haya jodido la política. Total, él jamás ha tenido participación en la política. Entonces es una cosa, y en eso Johannes tiene razón cuando habla, y a propósito de eso quería hacerte la pregunta de que nos hicieras tú un poco el análisis de cómo ves a Johannes, pero nos habla de que son muy niños, parecen niños. Están como en un juego de niños esta gente, como que no termina de darse cuenta que, como dices tú, Chile cambió y que estamos en una crisis de unas proporciones que no se veían. ¿Pero qué quieren? ¿Van a esperar a que no tengan nada en el refrigerador, a que tengan que tomar el avión y mandarse a cambiar a otra parte? Yo francamente no sé qué más tiene que pasar aquí, porque ya les dieron un golpe de Estado, ya les quemaron Chile, Arica, Punta Arenas. Si lo que detuvo eso fue la pandemia. Este es el único país en que la pandemia trajo algo bueno. sí. Eso fue lo que detuvo, si tenían todo el plan armado para terminar de destruir Chile. De marzo en adelante la agenda era diaria, diaria. Entonces se salvaron, pero jabonados. Y resulta que ni con todo eso quieren entender que el camino es otro. Yo creo que hay una debilidad, una fragilidad psíquica muy importante, tipo millennial, qué sé yo, les llaman los snowflakes, ¿no? Que son como copitos de nieve. A mí me da la sensación que estamos en eso, porque si uno no se da cuenta que ¿quién es la Toa? ¿Quién es la Carolina Toa? Después de lo que hizo con ese artículo, a lo cual le podría sumar muchas otras cosas, entonces, definitivamente acá hay un juego de caretas en que el que está ejerciendo el poder por detrás, que es el Partido Comunista, con los sectores que están aliados a la narcopolítica, de todas Sin maneras, lugar a tiene el dudas. poder y la batuta completa en este país. Sí, ese es el punto. Eso es lo que a mí me tiene, me
me mueve tanto a ser apasionada y a dar la pelea en los Oye, espacios que sí, uno tiene, Juan Antonio. perdón, solo un detalle que a mí me tocó acompañar a la Rocío en el primer proceso constitucional que ella me invitaba ahí al ex Congreso. Y todo aquel que se hubiera conceptualizado de derecha y que iba a la oficina en donde se hacían las reuniones, necesariamente para llegar en el pasillo a esa sala, se tenía que dar cuenta que había dos, estaba el baño al final, y había dos oficinas de la ONU. Una era del mar y otra era de la ONU. O sea, te lo digo porque yo la vi. No, Ya. se me había acabado la batería del teléfono como para sacarle foto, pero yo lo vi porque decía el letrero, o sea, ahí estaban. Una cosa es el acuerdo firmado y otra es que en la realidad material hubiera personas entrando, saliendo, utilizando, escribiendo, influenciando. Esa cuestión existió y efectivamente sigue ocurriendo hoy en día. Entonces llama la atención que siga habiendo sectores, también de aquellos que dicen que están defendiendo ideas de derecha, que te dicen cómo resolver estos problemas. Lo hacen utilizando lenguaje deconstruido, porque hablan de las personas que quieren tener hijos, o que te hablan de la entidad empleadora, porque tienen metido en la cabeza que la O violenta, ¿ya? Entonces el masculino violenta. Si partes de ahí, toda la otra construcción es zurda. Entonces toda la resolución de los problemas parte de esa base. Entonces tú dices, estáis fregado, no tengo cómo resolver ese problema. La única alternativa de poder resolverlo es desde una nueva tienda política en donde hagamos una propuesta razonable, una propuesta de sentido común, una propuesta en donde digamos, no vamos a resolver cosas con el Estado porque el Estado ya es demasiado grande. Porque si no Juan se nos va a Antonio, ocurrir hacer el Ministerio del Sentido Común y ahí nos fregamos. y tú que estuviste en la convención y todo lo demás, y bueno, el fracaso del proyecto constituyente, pero tú como abogado, ¿tú crees que estamos viviendo un Estado de Derecho en Chile hoy? Es que yo creo que lo que estamos haciendo es que tenemos, por una parte, la ley. Por otro tenemos los tratados internacionales y por otro ¿Ya? lado tenemos los reglamentos. Y lo que están haciendo las leyes es que dejan habilitados que las normas reglamentarias se llenen con los conceptos de los tratados internacionales. Entonces, como ha pasado con la ley Karin, en donde lo dice la norma expresa y también le dan la bajada en el reglamento en que lo que debe hacer la persona afectada es acreditar su inocencia, cuando tú captas la aberración jurídica esencial de las normas de Occidente, pero eso da lo mismo, tú dices, aquí hay un problema. ¿Por qué una persona condenada tiene que acreditar su inocencia? Porque es la persona la que se enfrenta frente al aparataje estatal o al aparato del empleador. Entonces tú dices, chuta, acá hay un problema. Claro, pues, aquí hay un problema porque hay una presunción, hay una premisa desde el derecho laboral en donde estás aplicando una serie de normativas en que aquella persona que ha sido conceptualizada por los tomadores de decisiones del hombre blanco, el capitalista, el heteropatriarcal, que debe dar las razones de su acusación por la cual fue encontrado que era culpable y que tenía que ser despedido sin pago de las indemnizaciones que se deben pagar, chuta, ahí tienes un problema. Entonces, yo veo que el Estado de Derecho se está horadando, se está deteriorando desde el lenguaje, desde la normativa, desde hacerlas efectivas, porque pierde sentido hacerlas efectivas. Cierro con esto. Alan Dershowitz, este abogado que siempre ha estado relacionado con los demócratas allá en Estados Unidos, pero que ha defendido a O.J. Simpson, a Donald Trump, él toma, sin quererlo, toma la frase que en su momento decía Ricardo Lagos de que hay que creer en las instituciones. Alan Dershowitz dice, es fundamental para que se sostenga un orden jurídico, no que la ciudadanía crea en las instituciones. Son las instituciones las que deben desplegar las conductas para decirle al ciudadano, señor ciudadano, yo soy útil. El dinero que usted está pagando para financiar el Estado es útil. Ese cambio es sustancial, porque la cultura estatal hoy día es que el funcionario tiene una especie de reinado.
Y lo que nosotros buscamos es que no, pues tiene que ser al revés. Es el ciudadano el que da el origen, es el ciudadano el anterior al Estado, es la persona humana, aquella a la cual el Estado debe ser servicial, no al revés. Pero Y eso no ahí, ocurre, Vanessa. ¿Qué piensas? ¿Tú crees que las instituciones en Chile, cuando los hospitales no tienen insumos, cuando hay lista de espera, cuando los colegios públicos se derrumban o son, digamos, universidades para generar, digamos, movilizaciones sociales con Molotov, o cuando se le tira benzina a una directora o una profesora, o como pasó en el Barro Arana, cuántos muchachos quedaron quemados, e incluso, no sé si ustedes saben, pero la directora cerró las puertas para que los profesores no llevaran a los muchachos a las clínicas o los hospitales, al consultorio, qué sé yo, en un momento de emergencia. Es decir, las Sí, lo que pasa instituciones, es que ¿cómo se van a estamos en estar un proceso, validando? sí, es que estamos en un proceso de esquizofrenización, que es parte de la batalla cultural. Nos han esquizofrenizado. La destrucción del mérito es súper importante porque si tú destruyes el mérito, destruyes el capitalismo, ¿ya? Sin mérito no hay capitalismo. Y por eso la genitalización de las dinámicas al interior de la empresa es tan grave. Es tan grave que te pongan cuotas por genitales, por autopercepción genital y actividades de la esfera Correcto. íntima que no tiene por qué enterarse uno si es que aquí alguno de nosotros es homosexuales, bisexuales, heterosexuales. Eso no es un tema en un programa como este. Lo que cada uno de nosotros hace en su casa, puertas adentro. Entonces, ¿por qué eso tendría que definir mi puesto dentro de la sociedad? Porque si ellos logran que yo por autopercepción genital sea puesta en un directorio, porque acuérdate que puedo ser Emilia Schneider también, da lo mismo, es autopercepción Sí, genital. Es un cambio en la concepción antropológica del ser humano que niega no solamente el espíritu, que eso ya con la muerte de Dios está bastante negado, sino que también la psique. Es decir, todas aquellas facultades mentales, los talentos, la resiliencia, la inteligencia, etcétera, que son las que nos abren el espacio en la sociedad para ocupar un puesto legítimamente. Y ahí es donde nosotros nos sentimos realizados, porque si tú a mí me vas a dar la entrevista o vas a venir a mi programa porque yo me autopercibo mujer, eso a mí no me da ningún valor, eso no me une contigo, eso no me da cohesión contigo, eso no, sobre la base de eso no hay ni diálogo, ni amistad, ni absolutamente nada, o porque soy una persona menstruante o alguna cosa de esa índole. Entonces, todo esto es esquizofrenización. Tenían que destruir, tenían que ponerle un nuke a lo que era la meritocracia que se avanzaba a partir de los liceos emblemáticos, porque ese es el plan, que las futuras generaciones no tengan ni siquiera los talentos básicos para poder salir adelante por sí mismos, así no pueden tener hijos, y toda esta cuestión entonces redunda nuevamente en un objetivo neomalthusiano de reducción de la población mundial. Todo eso está, y lo bueno hoy día es que no lo digo solamente yo, lo dice alguien como Milei, que nadie puede decir que es un tipo que es tonto o que anda no, drogado o borracho por la vida, ¿te das cuenta? Tendrá su carácter y sus rasgos. Pero no en el tiene. fondo lo que no estamos viendo es que, y eso yo lo describo en mi libro que lamentablemente no te ha llegado todavía, pero donde pongo todas las armas que están usando en esta batalla cultural, cuando tú a un niño de 14 12 años le pones un reggaetón que es hipersexualización de la peor especie, y al mismo tiempo si mira a una niña lo acusa de microviolencia y puede ser sancionado. ¿Te das cuenta cómo se están quebrando todas las posibilidades de los vasos comunicantes entre las personas? La desconfianza se está instalando a niveles, pero absolutamente nunca vistos antes. Hoy día, no sé, pues yo voy a la bomba de benzina y el bombero me pregunta, ¿acumula puntos? Y yo le digo, no, yo acumulo kilos y años nomás, le digo. Entonces el bombero me dice, eso me pasó hace una semana atrás. Entonces el bombero me dice, no, pero si usted está estupenda, inmediatamente dice, perdón, 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 no, no, no me lo tome mal, por favor, no me lo... Y yo le dije, no se preocupe, si yo no soy feminazi, no tengo ningún problema. Gracias por reconocerme que estoy estupenda. Pero tú te das cuenta de lo que eso significa vivir con ese miedo, en lo que estamos. Pero Y esto lógico, a nivel masivo, los padres separados de sus señoras, el miedo que tienen. O sea, los jóvenes, mis hijos, me dice mamá, mi amigo no, porque mis hijos no tienen miedo, porque son libertarios, porque son hijos de mío, no hay nada que hacer ahí. Entonces, mis compañeros no van con nosotros a la fiesta porque les da miedo acercarse a una mujer.
y que los acuse Pero de si es algo. verdad, mira, Vanessa, yo le pregunté a un muchacho que trabajaba en un programa ahí en Vía X, un cabro joven que es el productor. Entonces le dije, hoy qué bueno que a mí no me tocó en esta época, porque yo no sé cómo lo hacen ustedes para pinchar o acercarse a una niña en una fiesta. ¿Ah? No sé, Juan Antonio, qué piensas tú, porque uno cuando, o al menos yo, que soy más viejo, ¿ah? Uno miraba fijamente, veía si había algún nivel de conexión antes de sacar a bailar y le decía que estaba bonita, que me gustaba o qué sé yo. ¿Ah? Entonces, Yo me salté esa y el parte cabro, porque yo me oh, salté eso esa no se parte puede hacer porque hoy día. no, pues yo tengo menos ritmo que galope de vaca, entonces no da bueno para Pero bailar. eso, Entonces, igual, pues no, Juan Antonio, es muy igual. vergonzoso además. Oye, Pato, Juan Antonio, estamos cumpliendo con nuestro tiempo, pero yo no puedo cerrar el programa sin que Patricio nos cuente cómo ha sido esta experiencia de conocer al candidato del Partido Nacional Libertario. Aprovecha y lo pela ahí. Al partido, dices tú. No, no, conocer a Johannes. ¿Cómo ha sido esa Ah, experiencia? Johannes. No, a ver, Johannes es una persona, primero, con mucha voluntad. Y eso me da, yo lo que más busco, para mí, yo me he dedicado toda mi vida a estudiar ciencia política y la política me apasiona. Y me apasiona, ¿sabes por qué? Porque creo que refleja de manera muy, es como una especie de rayos X de la condición humana, tanto en sus miserias como en sus máximas virtudes. Johannes tiene una línea especial que es muy sincero, muy creíble, habla lo que piensa, tú con él sabes perfectamente que no te va a estar embolinando la perdiz, ni te va a estar contando cuentos, y eso es muy atractivo en un político. Además, tiene voluntad de poder, que eso es básico. Por ejemplo, yo he escuchado a tu hermano Axel cuando le han dicho, bueno, usted quiere ser presidente. No, porque yo soy intelectual, mi hermano es mejor como político. Y es verdad, porque uno tiene que tener voluntad de poder. Cuando yo digo voluntad de poder, porque hacer política, no estudiar la política, es un arte. Y es un arte exigente que te involucra el día completo, que te exige perder incluso mucho de tu sentido individual o de tus gustos personales. Eso cuando hablaba Boris de que él iba a habitar el cargo, no, un presidente no puede habitar el cargo. Un presidente es 24/7, le guste o no le guste. Si tú llegas a un cargo, ya sea yo he sido asesor de ministro y veía que no tenían posibilidades los ministros, en la época de Piñera por lo menos, de tener vida personal casi porque estaban todo el día en una sola línea. Y yo a Johannes lo veo con la capacidad, la fuerza y la energía de llevar a cabo lo que hace falta en este país, una voluntad de cambio, pero de cambio real hacia dónde tiene que ir el país. El país está viviendo una crisis. La crisis significa algo muy concreto. Y tú lo sabes mejor que yo, Vanessa, porque tú eres filósofa, así que la crisis es una ruptura. Y una ruptura que exige crear condiciones que no existían antes de esa crisis. Y Johannes lo puede hacer. Esa es mi impresión de él. Bueno, me alegro que en eso coincidimos, como en muchas otras cosas, pero efectivamente yo también tengo esa sensación y no por ser mi hermano, porque la verdad es que siempre he sido la persona que dice las cosas, dice lo que piensa y si en algo estoy en desacuerdo también lo planteo. Eso lo sabe Juan Antonio de manera bastante... O sea, si yo lo viera que no tiene palos para el puente, le diría, "Pucha, lo siento". O sea, es como... sí, es como, esa es mi línea siempre, ¿no? No, no es simplemente ir y apoyar, porque aquí lo que está en juego es el país, y lo que está en juego somos todos los chilenos. El monstruo al que
estamos enfrentando y que él va a enfrentar si es que llega a la presidencia es gigantesco. Y Gigantesco. bueno, es gigantesco. Entiendo el miedo de Chaguán, entiendo el miedo de Chile Vamos, pero también entiendo que eso tiene que ver con lo que dices tú, la voluntad de poder, y tiene que ver con mantenerse sólido en el norte que uno está buscando. Y una vez le pregunté llevaron a la universidad a uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con México. Y a mí me impactó mucho esa charla que él dio, yo tenía veintitantos años, porque eran una cantidad de problemas. Para llegar a firmar ese tratado nos contó todos los problemas más importantes, pero era una cosa impresionante. Y yo le dije, ¿cómo finalmente lo firman? O sea, era imposible resolver todo eso. Me dijo, porque nunca perdimos el norte. Y yo creo que eso es lo que cada persona que se suma a esta tarea, sea desde el lugar que sea, empezando por los militantes del partido, los seguidores, o también hay gente en Chile Vamos, también hay gente, hay chilenos que no les gusta la política, pero también están dando la pelea. Yo creo que es Sí, esa, es no perder el norte, de que aquí tenemos que seguir adelante y peleándola, porque si no nos van a quitar el país y vamos a estar en un narcoestado y ese día se acabó Chile. Así es que sigamos adelante, los dejo invitados a todos los telepensantes a que unamos esos esfuerzos, nos olvidemos un poco de nosotros mismos, de yo quiero que me oigan a mí. No, vamos, efectivamente estamos en crisis y frente a la crisis, Nassim Taleb con su libro sobre las estructuras resilientes, uno tiene que empezar a pensar en esos términos. Vamos a seguir viviendo en crisis y tenemos que ir armando las estructuras resilientes a las crisis que operan de formas paralelas, de manera tal que si se me cae esto de acá, tengo como responder desde acá y así vamos a poder volver, yo creo que a retejer los cimientos de nuestras instituciones y depurar lo que hoy día se está carcomiendo a nuestro país. Mi estimado, hemos cumplido con el tiempo. Les mando un abrazo grande, un muy buen fin de semana y gracias, Pato, por estar en igualmente. Esfera Pública. Gracias, Juan Gracias. Antonio. Sé que aquí seguimos entonces contribuyendo y eso es ese es el objetivo por el amor a nuestro país. Ha sido un honor, en serio, Vanessa y Juan Antonio. Un abrazo a los dos. ¿Mm? Muchas Un gracias. abrazo. Agradecido. Chao. Que estés muy bien. Chao, chao.